¿Listo? ¿Empezó a correr el...? ¿Sí? Ok. Bueno, un saludo para quienes nos ven de casa. Hoy tuvimos un problema con la pantalla, se nos dañó el proyector, así es que no vamos a poder proyectar los pasajes en pantalla, pero ustedes en casa y los que están aquí presentes van a poder usar sus Biblias. Espero que no sea hoy la única vez que la usan. Y vamos a leer desde allí. Vamos a arrancar desde el versículo 6. ¿Lo tenés ahí, Roger, vos? Vamos a leer desde el 6 hasta el 9. Recuerden, porfa, recuerden, hay frases que son claves, ¿sí? Hay expresiones que son claves y vamos a ir estudiando cada una de ellas. ¿Por qué nos detenemos siempre en cada una de estas expresiones? Porque si no, no podemos entender bien toda la enseñanza, ¿sí? Es necesario entender todos estos elementos, todas estas explicaciones para poder ir viendo, así como en cámara lenta, el desarrollo de la enseñanza, todo el desarrollo de la enseñanza. Así es que por eso nos detenemos en todas estas cosas. Vamos a leer desde el versículo, estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y vamos a leer hoy desde el versículo 6 hasta el 9. Adelante, Roger, por favor. Cuando yo, pues, estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Exacto, en esta parte les decía, hay varias cosas que tenemos que ir aclarando, ¿sí? Por ejemplo, esta respuesta de Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Sí? Recuerdo, a ver, ¿no tiene el día 12 horas? Necesito que presten mucha atención a esto. Cuando Él habla del día, ¿qué es el día? ¿Qué es el día para nosotros? ¿Qué es lo que intenta decirnos Jesús con el día? Se refiere el día, a ver, hay día, están las 12 horas, está la noche, está el tropiezo, ¿sí? Son todas estas palabras claves o expresiones claves. Vamos a detenernos en este momento en el día. ¿Qué es lo que Jesús intenta o Dios intenta decirnos con la expresión día? Día es la vida, Kimberly, esta dimensión de lo sobrenatural a la que ingresamos el día en que nos convertimos o le entregamos nuestra vida a Cristo, esta vida que Dios provee, ¿sí? Esta vida es a lo que la Biblia llama o a lo que Jesús llama en este punto el día, la vida de Dios en nosotros. La vida, la vida del Creador desarrollándose en la vida de cada uno de ustedes. Eso es el día. ¿Sí está claro? No. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el hombre, la mayor parte de los hombres, toda la humanidad, yo no sé si ustedes han prestado atención a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, es una verdadera locura. O sea, yo no pongo un pie en Europa en este momento, ni aunque me paguen, para que me entiendan, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre, o por qué dice Dios esto, porque el hombre no vive la vida. Ustedes y yo no vivimos una vida. El hombre no vive en los términos en los que Dios planeó. Es más, el hombre vive muy lejos, muy distante del proyecto de Dios. Y cuando él habla de que el día tiene 12 horas, habla de un proyecto, ¿sí? Ok, no pierdas de vista, día con la vida que Dios planeó para nosotros, la cual no vivíamos, por lo menos no hasta el día en que le entregamos nuestra vida a Él, ¿sí? Pero cuando Él se refiere a este concepto de 12 horas, habla de un proyecto maravilloso, ¿sí? Ya no habla de la vida de Él, ahora habla de un proyecto maravilloso, comparable solamente con el día. Este día es lo que Jesús usa para ilustrar, Dios está intentando comparar
este proyecto que Él tiene para nosotros con una estructura natural que para ustedes y para mí es muy familiar. El día, un día de 12 horas. ¿Sí está claro? No pierdan de vista eso. El proyecto de Dios con esta estructura natural llamada día. Cuando el día aparece, ahora me refiero a que cuando el día aparece y empieza a clarear y se convierte en algo hermoso y maravilloso, ¿sí? A eso es a lo que se refiere Jesús. Este nuevo nacimiento es solamente comparable con esta perspectiva, con este hecho natural o esta estructura natural llamado día. Cuando Dios se acerca a la vida de un hombre o a nuestras vidas, Él empieza a hablar de un nuevo día, empieza a hablar de un nuevo amanecer, de una manera diferente de vivir. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Este es el día al que Dios nos llamó. Es una vida diferente, es un nuevo amanecer. Dice la Biblia que esta nueva vida tiene un término también. ¿Sí? Me refiero a esta estancia temporal aquí en la tierra. Nuestra relación con Él es eterna, pero esta estancia es temporal. No pierdan de vista esto. Esta nueva vida que adquirimos el día en que nacimos de nuevo tiene un término, es temporal, aunque es una relación eterna. Esta relación que ustedes y yo decidimos aceptar con Cristo es para siempre, pero tiene un término aquí en este mundo. ¿Sí está claro? Y todos sabemos que vamos hacia ese término. Por ejemplo, yo tengo 23, estoy a punto de cumplir 24 años de haberle entregado mi vida a Cristo y sé que voy caminando hacia ese término. ¿Sí? Ya son casi 50 años y sé que voy caminando hacia ese término. Todos los días es un poco más cansado, todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios le puso un término a esta estancia en este mundo. Pero mi día arrancó aquel día en que yo invité a Cristo al corazón. Ese día arrancó mi día. ¿Sí? Ese día arrancó ese proyecto maravilloso de Dios para mí. Ese día, esa vida fue puesta sobre una estructura que es temporal. No pierdan de vista esto. ¿Sí? ¿Por qué no puedo perder de vista esto? Por una sencilla razón. ¿Cuál? Porque como es temporal, ustedes y yo tenemos que saber aprovecharlo. ¿Sí? Esta vida, la vida de Dios desarrollándose en la nuestra, es temporal. Y como es temporal, yo tengo que saber cómo aprovecharla. ¿Qué dice el versículo 9, Roger? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ok, dice que el que anda de día, el que anda en esta nueva vida, ya saben, ¿verdad? Lo que es el día. El que anda en esta nueva vida no tropieza. ¿Por qué? Porque tiene la luz de este mundo. En este pasaje, la luz de este mundo se refiere a Jesucristo. ¿Sí? Cuando una persona encuentra a Cristo, cuando una persona lo invita a su corazón, la vida de esta persona, como una persona a la cual le amanece, se convierte, la vida de esta persona es como una persona a la cual le amanece. Es una persona a la cual su vida empieza a clarear. Como dice el proverbio, que va en aumento hasta que la claridad de ese día es perfecta, ¿sí? Como el mediodía. Y todos, estoy seguro que aquí, todos los que hemos vuelto a nacer, hablamos de cómo ha ido aclarando nuestra vida a lo largo de todo este tiempo. ¿Sí? Han sido 23 años. Y yo hasta el día de hoy puedo compartir cómo Dios ha ido aclarando mi vida y mi relación con Él. ¿Sí? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué razón ocurre esto? Por una sencilla razón. Porque seguimos la luz
de la vida, la luz de esta vida. La luz de la vida es esta relación que ustedes y yo tenemos con Dios. Es esa relación donde Dios, a ver, ¿qué es lo que Dios usa? En esta relación, en este proyecto maravilloso entre Dios y nosotros, ¿qué es lo que Dios usa? ¿Qué es lo que Dios usa? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para impulsar nuestras vidas? ¿Qué es el instrumento que Dios usa para fortalecer nuestras vidas? Su palabra, la Biblia. Ese es el instrumento. Quiero que sepan algo. Algunas veces, sobre todo cuando uno tiene hijos, algunas veces uno quisiera que los hijos entendieran lo verdaderamente importante que es leer la Biblia. ¿Sí? No siempre logramos el propósito, el objetivo de hacer que lo entiendan, pero yo necesito que entiendan algo. Sin Biblia no hay relación con Dios. Ustedes no pueden decir que tienen una relación con Dios si no leen. Eso no existe. ¿Sí? No existe. La Biblia es la expresión de Dios. En la Biblia está contenido todo el pensamiento de Dios, toda la mente de Dios, todo lo que Él piensa, todo lo que Él quería que ustedes y yo entendiéramos y supiéramos, todo está contenido en este libro. Esto es su corazón, es su vida. Todo lo que había en el corazón de Dios se expresó en palabras o a través de palabras. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que Dios era, lo expresó a través de la persona de Jesucristo, y está aquí plasmado. Todo lo que, cada vez, ¿qué es lo que intento decir? Cada vez que ustedes leen y se dan cuenta, pueden confirmar que Dios les habló, ustedes tienen que saber que ese día, eso era lo que Dios quería que ustedes supieran. Es decir, toda la Biblia es lo que Dios quiere que ustedes sepan, pero lamentablemente no toda la enseñanza que está contenida en este libro la entendemos en el momento en que leemos. ¿Sí? Vamos poco a poco avanzando. Entre más disciplina, entre más constantes somos, más profundo vamos y más tesoros encontramos y más verdades apropiamos y Dios se hace más real a mi vida. ¿Sí? Y eso es lo que Dios intenta hacer a través de este libro. Así es que a través de, primero, su presencia en nuestro corazón, y dos, a través de su palabra, Dios va guiándonos, Dios va alumbrando nuestro camino en este nuevo día. Versículo 10, Roger. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ok, ¿qué es la noche entonces? Si el día era la vida de Dios o la vida del Creador desarrollándose en la nuestra, ¿qué es la noche? Es todo lo opuesto. La noche, escuchen, la noche es la estructura en la que se desarrolla o en la que vive nuestra antigua naturaleza. Esa es la noche, o eso es la noche. Por ejemplo, si ustedes abren el periódico, ¿existen periódicos todavía? ¿Sí, en papel? Ok, bueno, si ustedes leen el periódico o prenden la televisión y ven las noticias, sobre todo hoy, ustedes nada más van a confirmar o van a ver una descripción de lo que es la noche de la humanidad. Eso es lo que van a darse cuenta o lo que van a reconocer, es decir, la oscuridad en la que vive el hombre. ¿A qué me refiero? A que cada vez hacemos cosas cada vez más equivocadas. ¿Sí? Cada vez damos pasos en una dirección todavía más equivocados. Y de repente, y si suena familiar, es pura casualidad, se llevan a cabo crímenes y que son verdaderamente desastrosos. Y el hombre comete el error de pensar que nunca, ¿por qué? A ver, ¿por qué piensa así? Porque el hombre vive en la oscuridad, vive en tinieblas, ¿sí? ¿Cómo? El hombre comete el error de pensar porque vive en tinieblas o porque vive en la noche, que nunca será descubierto. O peor aún, que nunca tendrá que dar razón.
de sus actos. Y esto es un error, un completo error. Sí hay un día de juicio, sí hay un día que la Biblia llama el día de la ira de Dios, y todos los hombres tendrán que dar cuenta. Dios hará justicia, pero hoy la cantidad de conductas equivocadas es un desastre. O sea, no, ni hablar. O sea, ni hablar. Iba a darles un ejemplo, pero ni hablar. La cantidad de cosas equivocadas que vemos, es más, la cantidad de cosas equivocadas que quedan sin juzgarse, que quedan impunes, que ni siquiera se logra descubrir quién fue el que las llevó a cabo, es un desastre y es cada vez peor. Así es que esto solamente confirma una cosa. ¿Saben qué? ¿O saben qué cosa es? Que el hombre vive completamente separado de Dios. Es decir, ahora sí lo van a entender mejor. El hombre se encuentra muerto espiritualmente hablando. Y esto ustedes lo pueden confirmar a través de todas estas conductas de las que acabamos de hablar. Y realmente, así como lo estamos viendo o entendiendo, no hay un amanecer, no habrá un amanecer en la vida del hombre hasta que Cristo toque a la puerta del corazón de ese hombre. Antes de este momento no hay un amanecer en el hombre. ¿Para qué toca Cristo a la puerta del corazón? Para acabar con las tinieblas, para acabar con la noche, con la oscuridad en la que vive el hombre, que no solamente, como les dije hace un momento, no le permite a ese hombre las tinieblas, la oscuridad en la que vive el hombre, no le permite, no solamente no le permite discernir su vida. El hombre no sabe cómo está viviendo su vida, sabe que está viviendo mal, pero no tiene idea de qué tan mal. Pero no solamente no sabe que vive mal, sino que además no entiende cuál es su verdadera condición delante del Creador. No lo entiende. Él no sabe que está completamente perdido o extraviado. Cuando una persona no ha invitado a Cristo a su corazón, no sabe entonces qué tan mal está. No lo sabe, lo ignora. Y tampoco sabe realmente a ciencia cierta cuál es su condición delante de Dios. No lo sabe. ¿Oyeron? Cuando yo practiqué una religión cristiana toda mi vida, hasta mis 26 años. ¿Sí? Y aquel día, a mis 26 años, que yo escuché que finalmente entendí para qué era que servía a Jesús, qué fue lo que había hecho por mí. Yo nunca me imaginé hasta ese día que me explicaron que alguien se tomó su tiempo, recorrió las páginas de la Biblia, me enseñó los pasajes, me explicó. Hasta ese día yo entendí el verdadero peligro en el que viví toda mi vida hasta mis 26 años. Hasta ese día lo entendí. Hasta ese día entendí que yo estuve a punto, a un latido del corazón, de irme al infierno. Yo no lo había entendido. Haber partido de esta vida a la otra sin haber apropiado el perdón, sin haber apropiado la salvación, sin haber invitado a Cristo al corazón, sin duda alguna hubiera sido una verdadera tragedia. Cuando el hombre vive sin Dios, entonces, no solamente no sabe, no entiende, no puede entender los problemas que tiene, pero no solamente no entiende su comportamiento, sino que verdaderamente ignora cuál es su posición delante de Dios e ignora, peor todavía, cuál será el resultado de su conducta, el resultado de vivir así. Así es que mientras el hombre vive sin esta relación con Dios, vive en una verdadera oscuridad, en una verdadera noche. Estas tinieblas que no le permiten al hombre ver cómo salir de sus problemas y tampoco cuál es su verdadera condición delante de Dios, todo esto es algo que al hombre le cuesta entender y es muy difícil hacerle entender esto a una persona. Pero, escuchen,
Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, todas estas cosas empiezan a cambiar. Todo cambia. Empieza a amanecer en nuestra vida. ¿Sí? Cambia. Nuestra vida cambia a una vida nueva, a un día nuevo, que cada vez se vuelve más y más claro. Ok, este es el tema, o este es uno de los temas de los que Jesús trata en estos dos versos, o en estos versículos que acabamos de leer. Habla del día, habla también de la noche o de la oscuridad, pero detrás de esto también Él habla de la voluntad de Dios. Él vino con un plan, Él vino a cumplir la voluntad de Dios Padre. Así es que también se está refiriendo, este detalle de ahora vamos a Judea otra vez, se refiere o confirma que Él vino a cumplir con un plan, vino a cumplir con la voluntad de Dios, y eso es lo que Él menciona en el versículo 11, Roger. Escuchen para que vean el plan. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Mas voy para despertar. Ok, voy a terminar de redondear esta idea. Cuando Jesús habla en este momento del día y de la noche, pero ya no refiriéndose a nosotros los hombres, sino a Él, habla de que Él ha venido a hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Sí? No pierdan de vista esto, porque está intentando enseñar muchos detalles, muchas cosas. En este punto ya no vamos a hablar de nosotros, ahora vamos a hablar de Él, de lo que Él intenta confirmarnos. Él está, una vez más, y lo vamos a ver más adelante, Él está intentando decirle a los discípulos que Él ha venido a cumplir con un plan, con un proyecto. Ese proyecto incluye un lugar y también incluye un tiempo, ¿sí? Que ya vamos a ver. En este momento, Él está en su día, ¿sí? Recuerden, ya no estoy usando el concepto de día como la vida de Dios desarrollándose en la nuestra. Ahora estoy hablando del día como el día que Él está viviendo. Escuchen, a ver si me explico. En este momento, el día, este concepto del día, este concepto de las 12 horas, de este día donde aclara y cada vez es más claro, para Él se convierte, o para Él, o relacionado con Él, significa este día que a Él le ha tocado. Es un día maravilloso para Él. ¿Sí? A ver si me explico. Es un día, ¿por qué maravilloso? Porque a Él le ha tocado expresar todo lo que Dios es. Es una oportunidad más. Este momento, este milagro, este tiempo, esta escena que estamos estudiando, es un día donde a Él una vez más le toca o le ha tocado manifestar, por eso es tan maravilloso para Él, cumplir y hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo? Expresando todo lo que Dios es. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo. Y entonces, Él aclara que Él va a cumplir con este proyecto. A ver si lo volvemos a leer, Roger, porfa. Leámoslo otra vez. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. No, los anteriores, cuando ellos lo increpan y le dicen: acaban de querer apedrearte y una vez más vas a Judea. Esos, porfa. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ajá. Le dijeron los discípulos. Ok, perdón. Entonces, vamos a Judea otra vez significa: yo tengo que cumplir con un plan. Yo tengo que cumplir con un proyecto. Este día es un día maravilloso para mí porque este día yo voy a cumplir con la voluntad de mi Padre. ¿Sí está claro, verdad? Ok, pero hay un detalle. Cuando Él les dice esto, en el fondo, Él lo que les está diciendo es esto: yo voy a cumplir con este proyecto al margen de lo que esto implique, al margen de los problemas, al margen de las dificultades, al margen de los peligros. Yo voy a cumplir con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque sus discípulos, como acabamos de leer, le acaban de decir esto: Señor, estuvieron a punto de apedrearte en Jerusalén y vas de regreso al lugar donde te quieren matar.
Ven que ya la enseñanza se perdió de nosotros, ya no es con nosotros, ahora es con Él. ¿Sí? Él nos está compartiendo que tiene que cumplir con un plan, con un proyecto. Y entonces, en este momento, Jesús confirma que Él ha venido a cumplir un proyecto maravilloso de parte de Dios con todas las dificultades que esto implica. No importa. Con todos los peligros, con todos los problemas que ese plan de Dios para su vida representaba. Así que nadie, escuchen, nadie lo iba a sacar de ese proyecto. Nadie iba a hacer que él desistiera de ese proyecto. Él se encontraba haciendo la voluntad de su Padre y les confirma a los discípulos que lo que él va a hacer está dentro de la voluntad de Dios. A ver si me explico. Muchachos, les dijo Jesús, yo no vengo aquí para cumplir mi voluntad. No se equivoquen. Yo no estoy aquí haciendo lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero. Yo no estoy aquí para cumplir mis planes. Yo estoy aquí para cumplir los planes de mi Padre, para hacer la voluntad de mi Padre. No es un antojo, no son mis antojos ni mis caprichos. Es más, les voy a recordar aquella cena donde Jesús está en Jericó, cerca de entrar a Jerusalén ya, y dice aquel pasaje que Jesús se vuelve a los discípulos y claramente les dicen, ustedes no saben, pero yo voy camino a Jerusalén para morir en Jerusalén. La hora de mi muerte se acerca. ¿Sí? Y les dice claramente, voy a morir en Jerusalén. Una y otra vez les dijo, yo voy a morir en la ciudad de Jerusalén. Les dijo que él iba a ser matado en esa ciudad, que iba a caer en manos de las autoridades en Jerusalén y que lo iban a condenar y que de esta forma iba a ser la única forma en la que él iba a lograr nuestra redención. Era la única forma. No había otra forma de rescatarnos, no había otra forma de salvarnos. Y en ese momento, ¿se acuerdan de la escena? Pedro le dijo, Señor, nada de estas cosas te acontezcan. No, ni siquiera lo permitas. Tenemos un plan maravilloso contigo. Queremos seguirte viendo haciendo milagros el resto de nuestras vidas. Queremos ir al cielo contigo, pero de ninguna forma permitas que te quiten la vida. Es decir, que nuestros planes se acaben. No lo permitas. ¿Sí? Y ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo Pedro? Pedro le dijo, Señor, vámonos en otra dirección. Escuchen. Entonces, en ese momento, Jesús le aclara a Pedro que la dirección en la que él vino es la dirección final en la que él vino, en la que él se dirigía, el sitio final al que él había planeado llegar cuando dejó el cielo y vino a esta tierra, se llamaba o era la cruz del Calvario. Esa era la dirección final. Ese era su destino final y nada, absolutamente nada, iba a impedir que Él pagara por nuestras faltas, que Él pagara por nuestros pecados. Jamás, no sé si entiendan esto, supongo que sí lo entienden, espero que sí. Jamás hubiéramos podido tener relación con Dios si Él no hubiera pagado. Jamás hubiéramos podido, nuestra conciencia, la conciencia de ustedes y la mía, jamás hubiera encontrado la paz si no hubiéramos hecho la paz con el príncipe de paz. Si ustedes y yo no hubiéramos experimentado el perdón que Él alcanzó para nosotros en esa cruz, nunca hubiéramos tenido paz. Hasta la fecha no hubiéramos podido tener paz. Jamás hubiéramos podido satisfacer la culpa, el tormento, toda esta insatisfacción en la que vivíamos. Nunca hubiéramos, menos todavía, hubiéramos podido establecer una relación con Dios. Cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo, Dios borró para siempre todos nuestros pecados. Y es por esa razón, y solo por esa razón, que ustedes y yo podemos tener relación con Dios. No es por otra cosa. Solo porque Él borró todo, solo porque saldó por completo nuestra deuda. Es únicamente por esa razón que
que podemos reconciliarnos o volver a tener relación con Dios, aunque, esto sí es cierto, aunque todavía manifestamos parte de esa estructura equivocada en la que vivíamos. Si lo pudiéramos decir de alguna forma, nos quedamos viviendo en la vecindad de la estructura en la que vivimos. Y por eso algunas veces se manifiesta, pero ¿saben qué? Lo más maravilloso de esta relación es que aunque esa estructura en la que ustedes y yo vivíamos se manifiesta, esta estructura equivocada manifiesta conductas equivocadas todavía hoy como creyentes, aún así Dios ya no nos ve con relación con el pecado. Ya no. Dios nos ve perfectos, si no, no podríamos tener relación con el pecado. ¿Sí está claro? Así es que, vuelvo y repito, la meta final era la cruz del Calvario. ¿Sí? Esa es la meta final de Jesús. Y Él les confirma que este viaje a Jerusalén, con todos los peligros que este viaje representa, son parte del plan que Dios tiene para su vida. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Pero también parte de ese proyecto de ir a Jerusalén incluye este milagro que está por hacer y que tiene que ver con darle toda la gloria a Dios. ¿Sí? Este milagro de Lázaro, o hacer este milagro para la gloria de Dios. Versículos 11 al 15, Roger, para ir avanzando. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Ahí ya les dijo la verdad. Ustedes lo han entendido. Lázaro duerme, pero todavía no lo entienden. ¿Sí? Y les tiene que aclarar. ¿Qué dice? Mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ok, perdón, recuerden, en los primeros versículos, cuando las hermanas envían los mensajeros, ¿cuál es el mensaje que le dieron o que le dijeron? El que amas está enfermo. Así es que en este momento, cuando Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, ¿qué creen ustedes que pensaron ellos? A ver, ¿qué creen ustedes que pensaron? Si acaban de decirle a Jesús, si acaban de escuchar que Jesús, que los mensajeros le dijeron, si acaban de decirle, de escuchar de parte de los mensajeros que Lázaro está enfermo y de un pronto a otro Jesús les dice, Lázaro duerme, ¿qué pensaría cualquier persona? ¿Qué pensaría? ¿Que está qué? No, que está descansando, que está reposando, recuperando fuerzas, recuperándose. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Pero no era eso lo que Jesús quiso dar a entender. Él no estaba hablando de dormir, del reposar del sueño para recuperar fuerzas. Jesús estaba hablando de que había muerto. Y es lo que aclara en el versículo que sigue, 12, bro. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Ven? ¿Y ellos? Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Exacto. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y tenía que recuperar fuerzas. Entonces, todavía en este punto, ellos no han entendido. Ellos creen que Lázaro está enfermo y reposando, durmiendo. ¿Sí? Que no ha muerto. ¿Ok? Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Exacto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Exacto. Ok. Entonces, solo quiero recordarles algo. A partir de este momento no, ya desde que la petición fue puesta, Dios empezó con un proyecto de respuesta. ¿Sí? No pierdan de vista esto, por favor. El proyecto de respuesta se está desarrollando delante de nuestros ojos. Al ir desarrollando la historia, vamos a ir viendo cómo se desarrolla este proyecto de respuesta. Jesús les dice, esto es para la gloria de Dios y me gozo de lo que está pasando. Me gozo en todo lo que está ocurriendo. A ver, pregunta Alex, ¿qué es que Dios se goza? ¿Que Dios es un Dios medio... tiene una palabra, ahorita me acuerdo, que se goza en el dolor ajeno? No.
no es eso. No es porque Dios se goce en el dolor de la gente. No, la Biblia enseña, de hecho, hay un pasaje que dice que Dios no entristece, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiere decir que hay un plan, hay un propósito. ¿Sí? Pero entonces, Dios no se está gozando en el dolor de la gente. No. Vamos a ver que nadie, y este es un detalle muy importante, necesito que presten mucha atención a este detalle. Vamos a ver que nadie, o vamos a entender que nadie ha pasado por el dolor como Él. ¿Sí? Pero voy a aclarar esto. Yo no estoy hablando del dolor que Él experimentó en la cruz. Sin duda alguna, nadie ha pasado por ese dolor. Pero yo no estoy hablando de ese dolor. No estoy hablando de este dolor extremo que lo llevó hasta la muerte y que le reventó el corazón en la cruz. No. Yo estoy hablando de todos los dolores que el hombre, todos los dolores que el hombre ha experimentado producto de las consecuencias de su pecado. El sufrimiento, las depresiones, la melancolía, todo este dolor emocional, todo esto pasó sobre Él. ¿Sí? Es lo que intento. No es que Dios, repito, no es que Dios se goce en el dolor de la gente. No. Lo que intento decir es que Dios, el dolor que experimentan todos los hombres producto del pecado, fue sobre Él, pasaron sobre Él. Por increíble que esto parezca, a veces pensamos, el otro día algunos no saben todos los detalles, la mamá de Stephanie llegó un momento donde se puso muy mal, tuvieron que resucitarla y Stephanie estaba muy angustiada, ustedes no saben. Y con toda razón de su mamá. Y algunas veces ustedes y yo, y trato de ponerme en los pies de ella y toda su familia, pensamos que nadie va a entender lo que hemos sufrido, ¿sí? En algunas circunstancias, pero están en un error. Sí hay alguien que lo entiende. Es más, la Biblia enseña que Él pasó todos los dolores, sufrió todos los dolores y todas las angustias que cualquier hombre va a poder vivir. Todo lo que nosotros hemos vivido, Él ya lo sufrió. ¿Sí está claro? Todas las consecuencias de la maldad, hablo de las consecuencias de la maldad. Yo no estoy hablando que Jesús experimentó la voluntad que hay en nosotros para hacer lo malo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las consecuencias de una voluntad corrompida, de una voluntad dañada, ¿sí? Hablo de las consecuencias, hablo del sufrimiento, todo el sufrimiento que genera el pecado. De eso es de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si ustedes leen Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí me explico? Todo lo que ustedes han vivido, Él lo vivió, Él lo sufrió. Así es que cuando pensamos en esta alegría de parte de Jesús, cuando Él dice, y me gozo de que no hayamos estado allí, Él no se alegra del problema. A ver, Alex, entonces, ¿de qué es de lo que se alegra? Él se alegra del proyecto que tiene con ese problema. ¿Sí? Él se alegra de todo lo que va a hacer gracias a ese problema o a través de este problema. Se goza en este proyecto de respuesta. ¿Sí? Un día ustedes se van a reír al ver ya frente a frente todo el proyecto de respuesta y se van a dar cuenta de que era muchísimas veces más amplio de lo que ustedes siquiera alcanzaron a imaginar. Cuando ustedes pensaron que la vida se acababa, que el mundo se acababa,
Dios estaba desarrollando su proyecto de respuesta, ¿sí? Así es que Él se goza en este plan que tiene para nuestras vidas, se goza en todo lo que está haciendo allí, al interior del corazón, porque Él está haciendo algo. No pierdan de vista esto. Así es que Él se goza y les dice, realmente, y voy a explicar por qué, realmente me da gozo el que no hayamos estado en este lugar. ¿Saben por qué dice esto? ¿Se acuerdan? Tan solo unos versículos atrás, en el capítulo anterior, habíamos visto que a él lo estaban acusando de mentiroso. Es más, lo estaban acusando de falso. Es más, lo estaban acusando de estar endemoniado. ¿Se acuerdan? ¿Lo explicamos? Todas estas cosas, demonio tienes. Y las autoridades judías y todos los judíos buscaban cualquier excusa, todas las que pudieran encontrar, para desvirtuar todo lo que Jesús estaba haciendo, hacerlo ver como una mentira, como un complot, como un montaje. ¿Sí está claro? ¿Ven el proyecto de respuesta desarrollándose o no? Ok, a medida que vamos a ir viendo la historia desarrollarse, vamos a entender, esto es lo que intento decir, por qué Jesús se tardó 4 días en llegar hasta la casa de Lázaro. ¿Sí? Algunas de las razones, hay muchas razones, o hay varias razones, y cuando entendemos, cuando empezamos a entender, entonces empezamos a comprender. ¿Sí entendieron este enredo que acabo de decir? Cuando vamos entendiendo, vamos comprendiendo por qué razón lo hizo de la forma en que lo hizo. Por ejemplo, si él hubiera llegado a sanar a Lázaro, como lo hizo con el ejemplo del cual les hablé hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? El ejemplo de Jairo y su hija. Cuando él llega a la casa de Jairo, la hija acaba de morir, ¿sí? Y la niña está muerta, tendida en la cama. Si él hubiera hecho eso el día en que Lázaro murió, entonces posiblemente le hubieran dicho que eso era un complot o un montaje o que se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Pero tardando 4 días, estando enterrado, ya no había forma alguna en que la gente pudiera desvirtuar aquel milagro. ¿Sí está claro? En segundo lugar, Lázaro, María y Marta eran una familia, como les dije al principio, posiblemente de un nivel social alto, porque era una enorme cantidad de personas las que estaban en casa de ellos aquel día. Era mucha la gente que estaba de visita en Betania y habían llegado a consolarlas. Así es que si algunas escuchan, vean el proyecto, ¿sí? Vean todo el proyecto de la respuesta. Cuando Jesús empieza a desarrollar un proyecto de respuesta, son múltiples los aspectos que Él ve. No es tan reducida la visión como la nuestra. Nosotros pensamos que la solución debe ser de una forma y Él está pensando en muchos detalles. Y este es otro detalle en el que Él está pensando, que en toda esta gente, todos estos testigos que van a ser testigos del poder de Dios, de la gloria de Dios que está a punto de manifestarse. Toda la gente relacionada con la familia de Lázaro, todos los amigos. Así que Dios, en este plan infinito y maravilloso, Él permite que las cosas alcanzaran hasta este punto. ¿Cuál? 4 días de estar enterrado. 4 días de muerto. Alex, ¿puede acaso Dios dejar que una persona muera para luego planear su resurrección? Yo no sé. No sé qué vaya a planear Dios con la vida de algunos de ustedes o con todos ustedes. Eso es algo que Dios no les revela a los hombres. Lo único que yo sé, y sí les puedo confirmar, es que todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, todo contempla un proyecto mucho más amplio, mucho más maravilloso que el que ustedes y yo nos podamos imaginar. ¿Sí? Mucho más amplio. Tuvimos la oportunidad, gracias a un milagro,
de pasar unos días en Medellín, Colombia, y fue un paseo que yo nunca me imaginé. Pensé en algunas cosas, pensé en que algunas cosas se iban a dar de cierta forma, otras de otra, pero yo nunca pensé ver a Dios de la forma en la que lo pude ver. Fue un espectáculo. Dios guardando todos los detalles. Hubo un momento en donde fue una experiencia terrorífica para todos, pero fue un momento maravilloso también. Una experiencia donde un tipo, un indigente, le robó a otro, se agarraron con unos cuchillos ahí, empezaron a pegar gritos todas las personas, y el tipo corrió hacia adelante y luego se devolvió hacia nosotros, venía justo hacia nosotros, y todos nos quedamos así paralizados porque el hombre venía literalmente poseído, y cuando venía así simplemente se desvió y pasó de lejos. Y nosotros nos quedamos, de hecho, todas las personas que venían detrás mío se agruparon detrás mío porque dijeron, este de 1,80 m, se va a dar de golpes con este hombre y ya, aquí lo solucionamos todo. Y no, lo que no pensaron es que yo estaba a punto de tirarme del puente, pero fue maravilloso ver el cuidado de Dios, y no solamente con ese detalle, en los aeropuertos, en los lugares, en los restaurantes. Fue una experiencia maravillosa. Fueron, desde que abríamos nuestros ojos hasta que los cerrábamos, todo el día era una enorme cantidad de razones para dar gracias o para estar agradecidos. Y fue un tiempo que por lo menos yo, y estoy seguro que la familia también, disfrutamos montones. Pero yo nunca me imaginé, porque nunca lo vamos a poder hacer, nunca me imaginé lo que Dios tenía planeado para nosotros, ¿sí? Y nunca lo vamos a imaginar o a poder imaginar. Ok, el mismo Lázaro, nada más les confirmo, ¿quién quiere morirse? Nadie. Así es que Lázaro no quería morir, y María y Marta y sus hermanas, o sus hermanas, tampoco querían que Lázaro muriera. Nadie quería que estas cosas pasaran, nadie. Pero Jesús, escuchen, Jesús tenía un plan con Lázaro, ¿sí? Y necesitaba avanzar en el plan con Lázaro. Pero también tenía un plan con Marta y con María, un plan con ellas dos. Y con ellas dos Jesús necesitaba que ellas crecieran en su confianza en Él. Así es que está también tocando las vidas de estas dos jóvenes o de estas dos mujeres, y también quería, de paso, que muchas otras personas se convirtieran. ¿Ven todo el proyecto completo? ¿Ven toda la escena? Nosotros a veces cometemos el error, bueno, la gran mayoría de las veces cometemos el error, solamente vemos la necesidad nuestra en el problema. Nada más nos concentramos o nos enfocamos en nosotros y no vemos o perdemos de vista la necesidad de todas las personas que nos rodean. Y esto es un grave error. Yo no creo que haya mayor gozo, no creo que haya mayor gozo que ver a una persona entregándole su vida a Cristo. No creo que haya una segunda razón de mayor gozo que ver a una persona invitando a Cristo a su corazón. Versículo 16, Roger. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Ok, aquí empieza toda una escena que no vamos a terminar hoy, vamos a desarrollarla y a profundizar más la próxima semana. Quiero que sepan que Tomás, ¿saben qué significa el nombre Tomás? Tomás significa gemelo. ¿Sí? Perdón. Tomás significa gemelo. Dídimo, la palabra Tomás es gemelo en arameo, y la palabra dídimo significa exactamente lo mismo, gemelo, pero en griego. Así es que Tomás y Dídimo significan exactamente lo mismo. ¿Qué? Gemelo. ¿Sí está claro? Eso es lo que significa.
no hay más, no hay más que un Tomás en esta historia, ¿sí? Y necesito que presten atención porque lamentablemente, ustedes y yo siempre hemos escuchado hablar de Tomás, pero las referencias de Tomás siempre han sido muy malas, ¿sí? Siempre lo hemos conocido como Tomás el incrédulo. ¿Se acuerdan de aquella escena donde él dice: yo no voy a creer en la resurrección hasta que no meta mi mano en el costado de Jesús? Y con esto Tomás se fue a la tumba, porque todos desde entonces hemos oído hablar de Tomás el incrédulo, y en son de broma hablamos de los tomasitos, todos los incrédulos, y tenemos una imagen desvirtuada de Tomás. Les voy a explicar quién es Tomás en la escena. Tomás, en este momento, a través de todo este capítulo, en realidad, es manifestado o es revelado por Dios como un hombre muy valiente. Sí, y les voy a explicar por qué. Es más valiente que cualquiera de todos los otros apóstoles o de los otros discípulos. ¿Por qué? Porque en este instante, cuando Jesús está exclamando esto que acabamos de leer, a la luz de lo que Jesús acaba de expresar, ¿qué acaba de expresar Jesús? Vamos a Judea. Y todos son conscientes de que van a Judea a morir con él. Pero es Tomás el único que se levanta. Es Tomás el único que se levanta y dice: ok, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a acompañar a Jesús a hacer el milagro que hay que hacer en la vida de Lázaro. Esa es una. Hay que ver las obras de Dios que se van a manifestar. 2, hay que trabajar para su gloria. 3, y Tomás se vuelve con todos estos hombres, después de que Jesús acaba de darles a entender esto, y les dice: si nuestro Señor va a ir a morir a Jerusalén, nosotros tenemos que morir con Él. ¿Ven? Eso es lo que Él les dice. Es más, lo podemos decir de otra forma. ¿Cómo podemos imaginarnos? A ver, muchachos, les dice Él a todos sus condiscípulos, ¿cómo podemos imaginarnos nuestras vidas sin la vida de Él? No. Si Él muere, todos vamos a morir con Él. ¿Sí está claro? Ok, así es que ellos, la mayoría, no entendían la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo, pero finalmente iban entendiendo. Y lo que iban entendiendo, esto sí es muy importante, escuchen, lo que iban entendiendo, lo iban apropiando. Lo que iban entendiendo les iba permitiendo madurar. Y ahí está la clave. Cuando ustedes entiendan algo, cuando Dios les hable claro al corazón, porfa, no retrasen la obediencia. Abrácense a eso con todas sus fuerzas, con todo el corazón, y maduren. Denle la oportunidad a Dios de profundizar en sus relaciones con ustedes o en sus relaciones con Él. ¿Sí? ¿Por qué quiero estos muchachos? ¿Por qué dije muchachos? Les voy a recordar un detalle que la mayoría posiblemente no sepa. Estos hombres, muchachos, no pasaban de los 21 y 22 años. Alguno que otro, tal vez podía estar cerca de los 25 años, pero la mayoría estaban entre los 20, 21, 22 años. Eran todos jóvenes. ¿Sí está claro? Y con este valor que algunas veces da la juventud, ellos fueron a Jerusalén, caminaron estos 42 kilómetros para llegar hasta la casa de esta familia, y vamos a terminar leyendo este primer encuentro, ¿sí?, que vamos a desarrollar en los sábados siguientes. Vamos a terminar leyendo este primer encuentro entre Jesús y primero Marta. ¿Sí? Versículos 17 al 22. Roger, por favor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. ¿Ven que muchos de los judíos estaban allí? Para consolarlas por su hermano. Entonces Marta... Ahí está. Este es el primer encuentro entre Jesús y Marta desde que enviaron a los mensajeros a dar el mensaje a Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús... Escuchen, presten mucha atención a esta expresión, porque hay una mezcla. En esta expresión hay una mezcla de fe y de incredulidad. Escuchen esto porque esto es muy importante. ¿Qué dice? Señor, si hubieses estado aquí... Ven, a ver, perdón, desde ya, a ver si me adelanto algunos detalles. ¿Qué entienden allí? ¿Qué entienden? Señor, si hubieses estado aquí. ¿Qué es lo que está intentando decir Marta? ¿Perdón? No. No. ¿Saben qué es lo que está intentando decirle Marta? Señor, no. Por ahí va. Por ahí va. Es esto. Señor, si tan solo fueras Dios y no fueras un hombre, entonces nada de esto hubiera pasado. ¿Qué les dice esto? Marta le está dando cualidades humanas a Dios. Dios, lo que intento decir es que Dios no está restringido o limitado por el tiempo ni el espacio. Es decir, Jesús, si hubieras estado, espacio, aquí, y si hubieras estado hace 4 días, tiempo, aquí, entonces ninguna de estas cosas hubiera pasado. ¿Ven? Eso es darle cualidades a Dios de un hombre. Cuando ustedes están en pruebas, ustedes ven, en medio de todas estas circunstancias, el peor error que nosotros podemos cometer es darle a Dios características humanas. Dios no necesita estar aquí. Y Dios sabe cuándo llegar, pero lo vamos a ir viendo. Ok, Señor, si hubieses estado aquí, en tiempo y espacio, mi hermano, no habría muerto. Más también. Piense ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Exacto. Bueno, y para tratar de arreglarla, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Ok, solamente quiero decirles algo, y con esto vamos a terminar hoy. La manera en la que ustedes y yo siempre vemos a Dios es a la luz de las circunstancias, como en este caso Marta. ¿Sí? Voy a repetir esto. Dependiendo de las circunstancias, así es el tamaño que yo le veo a Dios. Y en la mayoría de las circunstancias, Dios es tan pequeño que yo lo veo por encima del hombre. Y eso es un enorme error. En las circunstancias, el error que ustedes y yo cometemos es ver a Dios a la luz de las circunstancias. No cometan el error de encasillar a Dios, de darle a Dios cualidades o características humanas, poderes humanos. ¿Sí está claro? Siempre lo vamos a ver, siempre vamos a cometer el error de verlo a la luz de las circunstancias. Ellos creían en Cristo, pregunto, ¿ellos creían en Cristo? Sí creían en Cristo, pero pensaban, ¿saben qué pensaban? Cuando Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, lo que ellos estaban pensando es que esa circunstancia se había salido por completo del control de Dios. Era algo que superaba a Dios. Era algo que Dios ya no podía manejar. ¿Sí está claro? Ellos pensaban que ya se había salido del control de Dios, y esto es increíble, pero es exactamente como ustedes y yo nos comportamos. Dios, ya esto se salió de control. Es más, se salió de tu control. Es más, tienes la culpa de lo que está pasando. ¿Sí? Vean hasta dónde llegamos. Cuando vemos los problemas de la vida, o este tipo de circunstancias, y que muchas veces las cosas no salieron como nosotros pensábamos, entonces, o lo que ustedes quieran, entonces en ese momento Dios quiere que ustedes nada más recuerden algo. Escuchen, solo esto tienen que recordar. Dios quiere que entendamos
que Él tiene un plan. Dios quiere que entendamos que Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Dios quiere que entendamos que hay un proyecto. Dios quiere que entendamos que Él no falla, que Él es perfecto, que Él no ha dejado de amarnos. Si ustedes y yo, si ustedes ya volvieron a nacer, si Jesús ya está en su corazón, si ya le entregaron su vida a Él, quiero decirles algo: nada, no hay nada fuera del control de Dios. No existe esto. ¿Oyeron? No existe una circunstancia que esté fuera del control. Nada se ha salido de sus manos. Él no está, ahora quiero aclarar algo, Él no está detrás de los problemas de los cuales está llena esta tierra. Dios no está detrás. Alex, es que Dios, y Dios es Dios, ¿por qué los negritos en África se están muriendo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto? No, no es cierto. Dios no está detrás de los problemas que tiene hoy la humanidad, solamente los está usando. ¿Para qué los está usando? Para tocar a la puerta del corazón y que todos estos hombres puedan llegar al conocimiento de Él. Para eso los usa. Pero Dios no está detrás. Y una vez que ustedes y yo lo conocemos, entonces escuchen, porque aquí cambian las cosas. Cuando Él ya está en el corazón, entonces pasa algo maravilloso con los problemas. Pasa algo maravilloso con las pruebas, que se convierten en una herramienta, pero no es una herramienta para destruir. Los problemas se convierten en una herramienta para construir. En las manos de Dios, todas estas cosas que estaban fuera de control o aparentemente fuera de control, Dios las usa para finalmente hacernos madurar en nuestra relación con Él. ¿Sí? Con todo lo que esto implica. Es decir, vamos a disfrutar nuestra vida, lo vamos a conocer más. Él se va a engrandecer delante de nuestros ojos, nuestra fe se va a ampliar, se va a profundizar, se va a purificar. Así es que en la expresión de Marta hay una especie de fe mezclado con incredulidad. Si tú hubieras estado aquí, Señor, si tan solo hubieras estado aquí hace 4 días, eso es ponerle a Dios límites humanos. Eso es darle a Dios características humanas. Es decir, tú, Jesús, solamente puedes trabajar bajo determinadas circunstancias. Estás limitado por el tiempo y el espacio, porque esta situación se te salió de las manos. Eso fue lo que Marta intentó decirle. Y entonces viene la exhortación final, versículos 23 al 25. ¿Ven que si llegamos? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Perdón. Presten atención, porque este es el momento en el que Jesús empieza a confirmar que nada está fuera de su control. A ver, perdón. O sea, acaba de llegar Jesús, ve a Marta completamente destruida y arrastrada por las circunstancias y se vuelve a ella y le dice: a ver, ¿cuál es tu problema? Ah, murió tu hermano. Sí, bueno, quiero decirte que tu hermano va a resucitar. Ahora sí, ¿cuál es el problema? ¿Se dan cuenta de lo que le acaba de decir? O sea, necesito que entiendan que Jesús empieza a confirmar que nada está fuera de control. Nunca lo estuvo, solamente que en este momento, estando presente, se lo está confirmando. Marta, acuérdate de las lecciones. A ver, chispas, espabilese. Nunca ha estado fuera de control esta situación. Te aseguro, te digo, te confirmo que Lázaro va a resucitar. Tranquila. ¿Sí? Dios, Jesús, empieza a confirmarle que nada está fuera de control, que todo lo que está pasando es parte del plan, del proyecto de respuesta a esta situación que están viviendo las hermanas y Lázaro. ¿Sí está claro? Ok, leamos, terminamos de leer. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. En este punto, además de esto que acabo de decirles, donde Jesús empieza a confirmar que todo está bajo su control y que Él tiene un plan, Marta hace algo que es extraordinario, que Marta expresa la fe que tiene en la futura resurrección. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de la resurrección, nos referimos a la resurrección de los vivos, es decir, al día del arrebatamiento. ¿Sí? A eso se está refiriendo Marta. Sí, Jesús, yo sé que ya perdí a mi hermano, pero un día lo voy a ver. ¿Cuándo? En el día de la resurrección de los vivos. Cuando todos nosotros, este cuerpo, sea transformado en el cuerpo glorificado, en un cuerpo eterno, en un cuerpo perfecto, ya libre de todas estas tendencias, de todas estas debilidades y de todas estas luchas. Y yo creo que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no hay nada igual que saber que estamos perdonados. No hay nada igual que saber que el día que partamos de esta vida a la otra, en lugar de que la muerte, escuchen esto, en lugar de que la muerte se convierta en este evento que todo el mundo odia, ¿por qué? Porque es incierto lo que va a pasar según las personas, aunque la Biblia confirma perfectamente qué va a ocurrir cuando este evento se presente en la vida de un creyente. Cuando la muerte se presente en la vida de un creyente, este evento llamado la muerte solamente será el evento que nos lleve hasta la presencia de aquel que venció la muerte. ¿Oyeron? Ya no será el evento que nos lleve a una prisión eterna, por la eternidad separados de Dios. Ya no será ese evento. ¿Oyeron? Pasaremos directamente a la presencia de Dios. Y hoy quiero terminar diciéndoles esto. Cristo es todo cuanto en este momento Marta está diciendo y Jesús le está confirmando. Jesús le dijo, Marta, cuando Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección, lo que Jesús le está intentando decir es, Marta, yo soy la fuente de todo lo que Dios te ha prometido. Yo soy la fuente de todo lo que Dios ha planeado. Así que las cosas están completamente bajo mi control. Desde luego, y esto lo vamos a ver la próxima semana, los versículos que siguen también explican la conversación con María, lo que vamos a ver la otra semana. Pero no hay nada igual. Escuchen, esto es, yo no sé si ustedes agradecen esto o no, yo no sé si ustedes terminan sus días con una oración como esta. No hay nada igual en la vida que tener la certeza absoluta, la seguridad absoluta de la vida eterna. ¿Oyeron? Esto es maravilloso. No. Y no es algo que me estoy inventando. No es algo que me estoy obligando a sentir o a experimentar. No. Hay evidencia, hay una demostración. Dios no me ha dejado sin evidencia para confirmar que soy salvo, somos salvos y que vamos a pasar la eternidad en el cielo. No, para eso cambió nuestras vidas, confirmando que todo lo que ustedes han creído es real, es verdadero. Pasaremos la eternidad en el cielo, delante de la presencia de Dios. Ok, terminamos. Gracias a Dios pudimos avanzar todo lo que quería avanzar. Y vamos a terminar dando gracias a Dios esta noche. Sí, vamos a inclinar el rostro y a dar gracias. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por esta nueva oportunidad. Ha sido maravilloso recordar, repasar, apropiar, aun y cuando yo soy quien comparte todos estos detalles, yo cada vez que los enseño, los comparto, los repaso, me afirmo y los apropio, cada uno de ellos. Trato de que todas estas verdades se puedan afirmar en mi corazón.
que puedan convertirse en parte de mi vida, que puedan ensanchar mi fe, hacerla más fuerte, fortalecerla, purificarla. Sin duda alguna, han sido muchísimas las expresiones de fe y de incredulidad, así como Marta, que han salido de mi boca y de la boca de todos. Pero tú siempre has querido que te creamos con todo el corazón. No que tú eres un semidios con características humanas, sino de que tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo sabes y que todas las cosas están bajo tu control, aun aquellas que parecen ser adversas o malas según nuestra perspectiva. Haznos entender siempre cuando estemos en estos momentos donde las pruebas y el fuego de la prueba aumente hasta que llega un momento en donde pensamos que ya las cosas no pueden ir peor o salir peor. En ese momento, recuérdanos que tú tienes un plan. En ese momento, recuérdanos que tú estás al control de todas las cosas, que nunca has perdido el control de nuestras vidas, que tú sí sabes lo que estás haciendo, que eres digno de toda confianza, que eres absolutamente suficiente para todo lo que estamos viviendo. Por favor, gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Prepara nuestra vida y nuestro corazón para la semana que viene. Y gracias por haber guardado el clima, gracias por haber abierto el tránsito también y habernos permitido estar aquí. Gracias por las puertas de este hogar que una vez más se vuelven a abrir. Te ruego que bendigas a este lugar, este hogar, y bendigas a todos los que siempre con este compromiso y con esta fe manifestados a través de su asistencia han apoyado y han confiado en este proyecto. Gracias, guárdanos esta noche y llévanos con bien de regreso a casa, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.